que compartió el profe, eh, no me quedó muy claro el tema de la Ya, legitimación. mira, yo sé que Gracias, profe. yo sé que ustedes quieren como meterse en torno a lo que... ¿Se escucha? Sí. Meterse en torno a lo que estábamos hablando recién en cuanto, digamos, a este proceso constituyente y todo eso. Precisamente para allá vamos. De hecho, si tú miras la historia constitucional de Chile, cuando uno legitima algo, de alguna forma está diciendo, así como el común y corriente de la palabra, legitimar es aprobar. O sea, si yo busco así como, ¿qué es legitimar? Sería aprobar una conducta, aprobar un texto, aprobar lo que sea, ¿no? Aprobar básicamente lo que tú quieras poner delante. Si yo legitimo, de alguna forma, esa conducta, la legitimación me pertenece, ¿no? Y yo estoy dando por hecho que eso es así. Ahora, cuando alguien legitima algo, se supone que ejerce su derecho a soberanía, ¿no? Y el derecho a soberanía se ejerce por, si ustedes tienen abierta su constitución, váyanse al artículo quinto de la Constitución Política de Chile y van a revisar inmediatamente, si alguien lo puede leer, que van a encontrar la respuesta así como tajantemente a lo que están preguntando de una. Lean el artículo quinto de la Constitución Política. Yo lo puedo leer. Artículo quinto. La soberanía reside esencialmente en la nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de las elecciones periódicas, y también por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Ya. Entonces ahí tenemos dos partes. Lo primero es en torno a que la soberanía se ejerce de una cierta forma. Eso sería la legitimación básicamente como expresa o de una manera, podríamos decirlo, no tácita, ¿ya? No que yo no esté aprobando expresamente, porque en ese caso, por ejemplo, si yo ejerzo soberanía en cuanto a tu pregunta, inmediatamente yo digo, legitimo el texto de una manera formal. Y la forma en que se hace es las votaciones. Necesariamente yo estoy legitimando algo, legitimando un texto. ¿Dónde se vio así como rápidamente? Fue en la Constitución, ¿ya? Cuando se trató de aprobar un texto. ¿Y cuando se ve lo contrario? Efectivamente, en el 73, por ejemplo, cuando hubo el golpe de Estado, se suprimieron ciertos poderes, ¿ya? Se suprimió el poder legislativo, se suprimió el tema judicial, ¿no? Los tribunales no funcionaban, etcétera. Entonces, en ese sentido, ¿qué ocurrió? Que pasó el tiempo, y de repente apareció una constitución, ¿no? La constitución del 80. Y esa constitución fue sometida a plebiscito. ¿Y el plebiscito qué sería? Una legitimación, ¿no es cierto? ¿De qué tipo? Según usted, ¿de qué tipo sería el plebiscito? ¿Expresa? ¿Ya? Y si en esa oportunidad no hubiera habido plebiscito y hubiera estado al corriente nomás esa constitución, y yo particularmente la hubiera acatado, como una introducción al derecho cuando dicen el sujeto recibe la norma y la acata, ¿no es cierto? La acata y la hace cumplir de alguna forma. Ahí el sujeto no tuvo ningún momento le dijeron, oye, ven, aprueba esto. No es así, pues, ¿no? Entonces, esa forma de legitimar sería la segunda que tú mencionaste. ¿Cuál sería esa? Tácita. Cuando- Entonces, en torno a esa duda, no hay mucho que decir porque al final es la forma en la que uno aprueba algo o no. Si yo dejo, por ejemplo, en derecho, cuando no he sido notificado de una resolución, supongan ustedes que, no sé, pues me demandaron de alimento. Ya, lo demandé, tengo que notificar la demanda. Si no la notifico, no causa efecto. Es decir, si no le doy el emplazamiento debido a la contraria, no causa efecto. Pero si la contraria hace algo diferente, que no sea alegar la notificación,
se entiende notificado tácitamente. Notificar. ¿Cachai? Entonces, al final, lo que ustedes hablan de legitimación se aplica en ambas vertientes, tanto en esa vertiente netamente constitucional, cuando el poder constituyente, las personas que redactan una constitución, la someten a aprobación, bueno, están legitimándola. Y si no la someten a aprobación y por lo tanto solamente la dejan estar y el sujeto acata la norma como si fuera realmente legítima, está legitimando pasivamente. Eso sería tácita, profe. Tácitamente, pasivamente o como tú le quieras llamar, porque en definitiva traten de utilizar siempre palabras que le amplíen el concepto. Es decir, si yo digo tácito, podría decir pasivo, podría decir de alguna forma omnipresente, o como ustedes lo quieran llamar. En derecho, claro, se trata efectivamente de legitimación. Por ejemplo, cuando se utiliza la palabra legitimación también, es cuando se dice que alguien tiene la legitimación activa para demandar algo. Por ejemplo, en la materia de alimentos nuevamente, ¿quién tendría la legitimación activa para demandar los alimentos del hijo? La La madre, madre. la madre, Claramente, porque la madre representa a los niños. claramente. Ya, pues hay un ejemplo. ¿Ya? Otra duda en torno a la materia. Profesor, Dale, dale, dime. yo creo que ha surgido una idea internamente en nuestro curso acerca de qué tiene que ver el derecho con la política, cuál es el derecho político y qué relaciones tienen. Yo creo que, bueno, netamente porque es algo interno que nosotros lo hemos visto y lo hemos analizado. Yo para complementar, más que nada, la relación entre el derecho político y el derecho. A mí me entró la duda con respecto, de hecho, la primera diapo dice la relación dialéctica entre derecho y política, más específicamente entre el sistema de normas jurídicas, por un lado, y el proceso político, Ya, buenísimo. llamado regulado por aquellas. Ya, Contraposición sintética. ya sí, palabras sumamente Sí, ahí rebuscadas. son palabras como... Mira, eso se traduce en simplemente dos palabras. ¿Cómo se comunica las normas con lo político? ¿Cómo se comunica? Porque en definitiva, cuando yo le hice la pregunta, y para allá iba, lamentablemente, lógico que el tiempo es muy acotado y uno no puede como explayarse tanto, pero cuando yo le hice la pregunta al principio, iba a eso, porque cuando yo les dije, denme su opinión en cuanto a la norma, constitución, llámese norma principal del ordenamiento jurídico, usted inmediatamente lo vincularon a política. Por ejemplo, el chico que es funcionario de Carabineros, lo vinculaste inmediatamente a política. Porque dijiste, no, el tema de seguridad, no están haciendo bien la pega, no sé. Un montón de cosas que aparecen como del orden político. Cuando yo hablo de política, estoy hablando de discutir cuestiones de la sociedad en torno a valores fundamentales que no son jurídicos. No son jurídicos. Si lo jurídico tiene que ver con una norma, tiene que ver necesariamente con el texto plasmado. Cuando hubo el proceso constituyente, todo el material que la gente discutía en las calles, que la seguridad, eso es política. Todo el rato están haciendo política. Entonces, cuando hay una relación dialéctica entre el conjunto de normas que llamadas a hacer a regular la vida del hombre en sociedad y la política, que efectivamente es el contenido mismo de la norma, de alguna forma se nutren, se comunican todo el rato. La constitución es así. No puedo yo extraer la política del mundo constitucional. Entonces, cuando le hablan de una relación dialéctica, hablan de una relación en continua comunicación. Y en continua comunicación tratan de meterse esto en la mente, de una comunicación que fluye y que cambia. Por eso es de unas características tan moldeables, porque por eso les trataba de decir yo que en un principio, cuando, no sé si ustedes en Introducción al Derecho leyeron, bueno, o les pasan Kelsen, eh, ese autor que trata como de temas particulares de Introducción al Derecho, él nació en la Alemania nazi y le preguntaron, oye, ¿sabes qué? ¿Tú validáis el sistema jurídico de la Alemania nazi? Y él dijo que sí. Dijo que sí. A pesar de que se estaban vulnerando derechos fundamentales, que hubo una gran matanza, y etcétera, etcétera. ¿Por qué creen que ese caballero validó el sistema jurídico? ¿Por qué creen ustedes? Yo creo, para adelantar la respuesta, es que
ese caballero es el único autor que hay dentro de lo que ustedes van a estudiar acá en la cátedra, que elabora una teoría, y se llama la teoría pura del derecho. Y él extrae efectivamente el hecho social de las normas. Él dice que las normas son las normas, ¿no? No tienen relación con el hecho social. El hecho social me refiero a que, suponte tú, el alza de el 10 pesos en el metro. Ese es el hecho social, ¿cachai? Que es un tema netamente político, porque la política está relacionada con la sociedad, con el hombre que vive o con la mujer que vive en sociedad. Por eso les trato de llevar eso a su mente, porque en definitiva no tienen que desconectarlo. Muchas veces, muchas personas dicen, oye, ¿sabéis qué? No me interesa la política, no voy a ir a votar. Ya me tienen asqueado los políticos. ¿Qué está haciendo esa persona realmente? Me pregunto yo. ¿Y está bien o no está bien votar? ¿Qué opinan ustedes? ¿El voto debería ser obligatorio o no? Ya lo tenemos obligatorio. Pero la pregunta va más allá de tenemos obligatorio. ¿Debería ser obligatorio o debería ser voluntario? Relacionado a Debería lo ser, mismo que estamos hablando. Recuerden, yo creo que política y norma. debe ser obligatorio porque hay gente que dice, no, no me importa la política, no va a votar, pero resulta que después la gente que sale en el poder no tiene el suficiente apoyo porque es muy poca la gente que realmente apoya su concepto y los demás, después empieza la problemática porque cuando a ti te hacen, por ejemplo, la vida normal del trabajo, te hacen un pedido de X cosa, tienen que ser claro para que tú puedas ejecutar lo que realmente te están pidiendo. Pero si yo no sé lo que me piden, entonces puedo hacer lo que quiera y yo pienso que está bien, pero la estoy puro embarrando. Y después me dicen, no, la estás embarrando. Entonces, yo creo que las personas no pueden decir, no, no voy a votar y después andar diciendo, ay, que este gobierno, que no sé qué. Creo que debe ser obligatorio. Ahí ahí tenemos una opinión, ¿ya? Una opinión en torno a lo que debería ser obligatorio. Ya, y en definitiva, lo que establece el artículo 5 de la Constitución que acaban de leer usted ahí, que acababa de leer el compañero, decía que persigue efectivamente digamos, la forma de hacer soberanía es a través de la elección. ¿Me entienden? Entonces, a la final, lo que les lleva a entender dentro de sus cabezas, en definitiva, es que la política es imposible de abstraerse de la vida de las personas. ¿Ya? Partan de esa porque es una relación dialéctica, ¿ya? Y la dialéctica habla de la continua comunicación que tienen dos partes y que no son separables, ¿ya? Entonces, aquí está el concepto, no sé si lo ven, que es que el que estabas preguntando tú. El sistema de normas jurídicas, llámese constitución, porque en este momento nosotros estamos tratando de la norma más importante, y el proceso político, que es llamado a regular aquellas. Es decir, cómo se regula el proceso político. ¿Cómo se regula? ¿Dónde se regula? ¿Dónde se regula? En la Constitución. Si nosotros nos vamos a la Constitución, y si ustedes las tienen ahí a la vista, podrían ir, por ejemplo, al índice que aparece en la Biblioteca del Congreso Nacional. Si ustedes ponen ahí, eh, por ejemplo, Constitución Política de Chile, y van al Congreso, a la Biblioteca del Congreso Nacional, les va a aparecer algo como esto, ¿no? Que es lo que, bueno, no sé si lo ven, pero acá al lado derecho, izquierdo, depende de donde lo vean, aparecen los capítulos. No sé si los ven, ahí. ¿Los ven o no los ven? Sí se ven. Ya. Sí Entonces, se ven, profesor. donde aparece capítulo cuarto, gobierno, capítulo quinto, Congreso Nacional, capítulo sexto, Poder Judicial. ¿Qué son esos tres? Poderes del Estado. El poder del gobierno, el poder ejecutivo. El poder del Congreso Nacional, el poder... ¿Qué poder es el Congreso Nacional? Legislativo. Legislativo, ¿Y el poder judicial? Judicial. ¿Qué es la judicial. jurisdicción? ¿Qué es la jurisdicción? ¿Puede el Congreso, por ejemplo, resolver una causa de homicidio calificado? ¿Podría decir un senador, no, él tiene que estar 10 años en la cárcel? No es su No es su competencia. competencia. No se puede, porque hay una separación estricta de poder.
¿Te fijas o no? Entonces, eso es básico en el derecho constitucional. Una separación estricta de poderes con el fin de que cada poder funcione de acuerdo a la funcionalidad que le dio, y ahí se vincula el inciso segundo de la Constitución. Profe, Dime. una consulta, ¿esto tiene algo que ver con el género especie? Cuando, mire, en derecho, cuando le hablan como de género, especie, que eso siempre se habla, no sé por qué, bueno, se habla porque hay ciertas, bueno, en derecho civil, cuando les toque, obligaciones que son de especie y otras obligaciones que son de género. ¿Qué significa una u otra? Cuando le hablan de especie, claramente están hablando de un individuo determinado, como de algo muy determinado. Por ejemplo, la Constitución Política de Chile de 1980 es algo determinado. Y el género sería las normas constitucionales, o podríamos decir las constituciones. Si yo hablo de especie, la Constitución de Chile. ¿Te fijáis? Dentro del espectro género están todas las constituciones. Uno agrupa al otro. El género agrupa a todos los otros. No sé si me entiende. Lo genérico o lo general agrupa siempre a lo particular. Cuando ustedes le hablan acá, no sé si lo están viendo en la pantalla, el artículo 5 dice claramente, el inciso segundo, el ejercicio de la soberanía reconoce como límite el respeto por los derechos esenciales, ¿ya? Es deber de los órganos promoverlos. Y ahí aparece un montón de otras normas. La Constitución, los tratados internacionales, ¿no es cierto?, ratificados por Chile que se encuentran vigentes. Y en ese aspecto particular, podríamos decir que los tratados internacionales son una especie de norma, ¿no es cierto? Y la Constitución es una especie de norma. ¿El género cuál sería? Las normas jurídicas. Porque ambas son normas jurídicas, ¿o no? ¿Me entienden o no? Tratan de entender la Constitución. Me quedó clarito. Volvamos de nuevo. Profesor, Dime. perdón. Sobre eso, que de hecho yo lo marqué en clase, que dijo el profesor que era pregunta de prueba. Faz agonal. ¿Dónde sale eso? La diapositiva 43. Ya, revisemos el artículo. Hay unos... Así como a modo de acotación, yo solamente entiendo que la faz es como un término de tiempo, como por ejemplo decir, no sé, por la era de piedra, es como la faz, es como el inicio, la faz agonal es como el inicio de la era Ya. jurídica, pero dentro de Chile, o sea, eso es lo que entiendo yo, por lo menos. Ya, mira. Acá dice definición y fases de la política. Las fases serían como las caras, ¿no? Podríamos decir que una faz sería como un lado, ¿no? Por ejemplo, la faz de la luna. ¿Cuántas fases tiene la luna? Tiene varias fases, ¿no? ¿Cuántas fases tiene? Luna llena, luna menguante, luna creciente, por mencionar alguna, ¿no? ¿Cuántas fases tiene la política? Faz arquitectónica. ¿Qué es la faz arquitectónica? Cuando le hablan de arquitecto, ¿qué están haciendo los arquitectos? Construyendo, ¿o no? Los arquitectos construyen y se traduce en efectivamente en el ejercicio que una vez que se ha conquistado y los detentadores del poder, o sea, los que tienen el poder, dicen, oh, ejerzámoslo, hagamos un proyecto. Fácil, ¿o no? ¿Entienden lo que es fácil? Sí, ¿O no entienden lo que es fácil? no entendí. Siempre La cuando... faz agonal, que lo que pasa es que el profesor hablaba de la faz agonal, ¿Ya? consiste en la lucha de poder. ¿Y dónde sale eso? En la diapositiva 43. La 40, vamos a la 43. Sí. Ya. Y yo le puse pregunta y prueba. La Llegar al faz... poder de la política a través de las elecciones populares. Ya, la faz... Por votación, generación democrática. Ya, cuando ustedes no... No democrática, pacto, golpe de Estado, estallido social. Ya. Cuando Hacer la diferenciación entre cada uno en la Mire, política. si les pregunta las fases de la política, claramente van a tener que aprendérselas, ¿ya? Pero siempre traten de ir, pescar el concepto, por ejemplo, agonal, ya, busco en Google, ¿qué significa agonal? Un ejemplo, Exactamente esa es. ya, lo Y buscaste, lo importante es que
Lo importante es que estas fases actúen en simultáneo. O sea, no es que mientras se desarrolla la fase agonal, la fase arquitectónica no se está, están actuando las dos en simultáneo. Eso es lo que hay que entender dentro de los conceptos. Y Y aparte que cuando le hablan de fases de la política, en definitiva, lo que le están diciendo de alguna forma, ¿no es cierto?, es que existen diferentes etapas donde se va cumpliendo, ¿no es cierto?, ya sea democráticamente, ya sea no democráticamente. Porque si yo digo no democráticamente, de alguna forma, estoy diciendo que no se cumple con lo que mandata la Constitución, es decir, las elecciones periódicas, es decir, el proceso formativo de la que ley, es si decir, un no hay montón de fases de cosas. la política, si no hay fases de la política, hay una petrificación del poder y al haber eso no hay un Estado democrático. Lo importante que entiendan, básicamente, como tú lo dices, digamos, de alguna forma, a las finales es que cuando le hablan de fases de política y de alguna forma tratan de entrar a este ejercicio, ¿no es cierto?, de entender, es que el poder político es uno solo, ¿no? O sea, la política es una sola. Es como que yo digo, no sé, po, si traduzco a algo muy, muy concreto lo que sería la política, podría decir que es, en definitiva, una bola de energía, así, así como mucha energía, y que en definitiva eso me permite que otra persona haga lo que yo quiero, o no concuerdan conmigo. Franco, Dime. sí, mira, lo que pasa es que cuando nosotros vimos el tema de las fases de la Ujú, política, ujú. lo empezamos a ver dentro del contexto de la teoría de la política. Así lo Claro, partió el claro. profe planteándolo, Sí, ¿ya? Eso fue lo primero. Y lo ujú. segundo que nos explicaba el profe hacía netamente relación a que dentro de la propia teoría política partimos desde la base, desde qué es política, la relación con el derecho, después partimos viendo la teoría de los contractualistas, llegamos a Ya, que la teoría de los contractualistas se manifestaba en dónde, en la sociedad, que después nos dio el concepto de sociedad política, después llegamos y fuimos avanzando en el tiempo, ¿ya? Y eso nos llevó a de que cuando la compañera preguntaba sobre las fases, era que por eso estaba en como dónde nos contextualizábamos al hablar de la faz. Entonces, ahí cuando tú lo explicabas bastante bien, cuando nos decías, mire, lo que pasa es que hay una faz de generación democrática y no democrática. Y ahí el profe nos explicaba de que había que hacer la distinción cuando la faz era, en este caso, la faz agonal, que era la lucha del poder, y quizá el contexto que faltaba dar era de que en el contexto quizá no anacrónico, no pensando en el pasado, sino que pensando en el presente, porque a veces el tema conceptual de que uno piensa que está en el pasado, no en el presente. Y ahí es donde, no, donde uno lo ve como la lucha, que es lo que decía la compañera, por eso como lo citaba como textual, en el contexto que lo explicó el profesor en ese momento, eso es lo que quería aclarar. Sí, agregando un poquito ahí, profesor, lo que dice Nicolás, justamente él hace la distinción entre la faz agonal y la faz arquitectónica, como dice Nicolás, la faz agonal que hago, ¿cierto? Que viene de lucha, él mismo la explica. Eh, en el fondo es eso, es la lucha de cierto grupo de personas o cierta persona que quiere llegar al poder. Eso es, de cómo llegar al poder. Esa es la cosa. ya. Y Entonces, acá, por el poder eso, precisamente es eso. Es como entonces, claro, y ahí lo por que eso lo es ve, él explicaba en clase de qué forma llegar, si era de facto o era por votación, ¿cierto? democráticamente, claro. Democráticamente. Entonces, Sí. eso era en el fondo, esa era la fase agonal. Y la Pero arquitectónica era cómo se desarrollaba una vez el que plan llegaba al político, poder, cómo exacto. desarrollaba esa. Sí, lo entendiste perfecto, no hay problema. Ese En está el bien. fondo, las fases de la política es toda la actividad política. La divide en dos fases, una cómo se llega al poder y la otra cómo se ejerce. Eso Claro, en palabras muy simples. exacto. Sí, muy bien. Es la idea que ustedes tienen que tener en la mente y cómo lo puedan desarrollar. Más que digamos, entender en estricto rigor qué sería como, qué es una fase, ¿no? Porque a las finales tienen que entenderlo como el contenido mismo. Lo que, bueno, quería agregar para que un poco, digamos, terminen con esa idea, es que la política es una bola de energía, ¿cachai? O sea, me refiero a que el poder es una bola de energía. Entonces, en algún momento histórico, no sé, supongan ustedes, no sé, en la monarquía, supongan, se ejercía este poder completamente por el soberano, ¿no?
Y cada súbdito no podía hacer nada. ¿Qué iba a hacer? No podía hacer nada. No tenía propiedad privada, no tenía libertad, era súbdito, ¿no? Entonces, quiero que sigan ese mismo concepto porque les va a ayudar a entender lo que es este concepto de respeto por esta evolución que tuvo, de alguna forma, este paralelo, ¿no es cierto?, entre los derechos de la primera generación, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad, eh, por decir alguno, el derecho a el mismo forma de elegir a un representante. Esos derechos son de primera generación y al final son una conquista, podríamos decir, pero nada obsta a que vuelva a ocurrir una faz agonal, como dice usted, y que fácticamente se tome el poder. En el 73 pasó así, precisamente, pasó así. Entonces, al final lo que queda es que el poder, al ser un solo conjunto concentrado, es demasiado de tentarlo en una sola persona. Ocurría, por ejemplo, en Roma, con el cargo de dictador, que de ahí viene, digamos, esa palabra de dictador, eh, que tenía todo el poder concentrado. Él mandaba a los milicos, él dictaba leyes, él ponía orden, él hacía todo. Era dictador. Entonces, en ese sentido, volviendo a lo que les digo, es que el poder es uno solo y este famoso poder siempre está en una continua lucha, ¿no es cierto?, política, por qué grupo social, qué grupo de personas pueda detentarlo, ¿ya? Y esa lucha a veces puede ser buena o puede ser mala, pero siempre está supeditada, por lo menos hoy en día, al poder civil. Porque es fácil sacar una pistola y decir, oye, ¿sabéis qué? Yo mando. Así es súper fácil, ¿o no? Entonces, por eso viene esa vieja discusión y que la hubo en el proceso constitucional de si que el poder militar, si el poder eh, podría decirse de las armas, de los militares, debía estar supeditado al poder civil o lo contrario. ¿Qué piensan ustedes? Tiene que estar supeditado al poder civil. En mi caso, yo lo que yo creo. ¿Ah? Está bien, pues, ahí cada uno tiene su propia opinión. Bueno, sigamos con las dudas. Vamos a otro punto ahora. Ya nos salimos de este punto, vamos a otro punto necesariamente que hayan dudas. Pero ¿por qué lo Ya, entiendo que no hay más dudas. Entiendo que no hay más dudas en torno a la materia. Ya. Entonces, vamos a ir a ver un tema, no sé si lo alcanzaron a ver con el profesor, no sé si le entra en la prueba. Se cortó, me parece. ¿O no? ¿No se ha cortado? Profesor, una Estamos. consulta Ya, digo. eh, para saber, usted previo a esta clase de ayudantía, ¿tuvo comunicación con el profesor así como para orientar eh, o decirnos, no sé, pues, la prueba va a ir dirigida hacia tal contexto o va más cargado para lo histórico o refuerza esto en especial? No, no, ningún tipo de comunicación de esa índole, porque en Ah, definitiva ya, eso como que ya es como libertad de cátedra, él como que ya ahí va a aplicar, digamos, lo que corresponde a la malla curricular. Pues no sé, pues si te pasó hasta la diapo 50, un ejemplo, te va a aplicar el ya. contenido hasta la diapo 50. Por eso les digo que dentro del contenido que ustedes revisaron, extraigan dudas rápidas y podamos revisarla inmediatamente para aclararla en forma espontánea, onda, así como acá hay contacto directo con alguien que ya tuvo ese módulo y que puede decir, oye, vamos por este lado, vamos por este otro lado, porque al final la idea de que ustedes entren a estudiar derecho es que se involucren con este ejercicio, digamos, de entender para dónde va el poder, porque al final, como les dije,
esta dialéctica entre las normas que ordenan el proceso político, de cómo se elige, por ejemplo, al presidente de la República y de cuántos años duran en el cargo y todo eso, está en la Constitución. Entonces, tratan de extraer dudas del texto. Yo lo voy a poner ahora nuevamente para que lo veamos. Profe, por si no se ha dado cuenta, parece que queda 1 minuto 59 de esta conexión. Sí, me di cuenta. Ahí ustedes me dicen, pues si quieren conectarse un rato más o si los despacho. Ahí depende de ustedes, porque yo tengo tiempo todavía. Díganme ustedes. Sí, no, otra conexión sería bueno. Ya. Entonces esperemos que termine y hacemos el mismo juego. Ya. Ok. Entonces vamos a hacer un resumen rapidísimo en torno a lo que ustedes han visto hasta el momento para ir de forma rápida hacia hasta dónde quedaron. ¿Dónde quedaron? ¿En qué diapo? ¿Se acuerdan? ¿En qué diapo quedaron? Terminamos esa diapositiva, profesor. Ya, Terminamos completa. la presentación completa. ya. Veámosla rápidamente. La relación entre el derecho y la política ya la tiene un poco claro, ¿no es cierto? Es como al final lo que habíamos visto de la dialéctica y el proceso político a regular aquellas normas, ¿ya? En cuanto a la relación entre el derecho y política, aquí nos encontramos básicamente y concretamente en el conjunto de normas, ¿no es cierto?, que regula esta sociedad, ¿no es cierto?, y que busca esencialmente racionalizar el poder, es decir, jurídicamente hablando, ¿no es cierto?, interponiendo normas que regulen cada proceso. A eso se refiere, ¿no? Me refiero a que el artículo madre de acá es el artículo 5º, porque dice claramente lo que tiene que hacer cada poder, ¿no? Y lo que no debe hacer y dónde está el límite. ¿Dónde está el límite de la soberanía? Esas En los preguntas no. derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales y en los derechos que emanan de la naturaleza humana. La relación entre el derecho y la política ya es una pregunta que